Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta plataforma de Voces por Media Calle. Hoy tenemos el programa Fuerza Interior y hablaremos de los duelos en niños y adolescentes. Y bueno, igual, que es duelo para los niños y los adolescentes, ¿verdad? ¿Cómo lo perciben? Vamos a ver un poco acerca de las etapas, según las edades que tienen, ¿verdad? Los mitos sobre los duelos en los niños, los mitos, las creencias equivocadas que tenemos acerca de eso. Y sí es importante saber que los niños saben más de lo que nosotros creemos. Nosotros subestimamos muchísimo la mentalidad de los niños y de los adolescentes y ellos saben más de lo que nosotros creemos. Ellos saben leer en el ambiente las señales que damos o que tenemos los adultos y ellos lo interpretan. A veces no saben definir qué pasa, no sabe exactamente de qué se trata y a veces su imaginación, su fantasía les da respuestas o posibles ideas de lo que está pasando que es peor que la realidad. Entonces es preferible más bien hablarles y aclararles acerca de las cosas. Si no podemos, si no tenemos esa capacidad o esa facilidad o nos da miedo o lo que sea, busquemos ayuda. Pero lo importante es compartir la información con los niños para que ellos no se hagan una idea equivocada de la situación y crean que es peor de la cuenta y sufran más de lo que deberían. Eso es lo más importante y sobre todo que ellos saben más de lo que nosotros creemos. ¿Qué mitos tenemos sobre los duelos en los niños y en los menores? Bueno, primero que todo, el duelo, recordémonos que no solamente es muerte, que los duelos son muchas pérdidas de muchas situaciones, cambios de situaciones, cambio de domicilio, cambio de educadores, cambio de grupo de compañeros, cambio de grupo de amigos, cambio de barrio, salir de la escuela al colegio, em, pérdida de amiguitos, pérdida de mascotas, separación de los padres. Si son padres solteros, tal vez la unión con una nueva pareja de sus padres, divorcios, en fin, y muertes, por supuesto. Entonces son muchos los duelos que los niños y los adolescentes muchas veces pasan, ¿verdad? Cuidadores que tienen tal vez que sus papás trabajan y tienen algún cuidador, ya sean abuelos o empleadas domésticas, etcétera, que los cambian también porque ellos han hecho vínculos. Entonces, todo ese tipo de situaciones son duelos para ellos, que les da mucha inseguridad y les da un sentido como de pérdida, de abandono, que les complica a veces la existencia para adaptarse y ajustarse a nuevas relaciones, a la seguridad de sentirse amados, queridos y aceptados. Les afecta mucho en la autoimagen y la autoestima y la seguridad en sí mismos. Y, por supuesto, en el desarrollo de su resiliencia. Entonces, son factores muy importantes. Por eso, saber manejar los duelos de los niños, ser abiertos, transparentes y honestos es vital para el desarrollo sano de los menores de edad. Entonces, por ejemplo, uno de los mitos que tenemos es, los niños no se dan cuenta de lo que sucede. Claro que se dan cuenta, claro que saben. Los niños se dan cuenta de lo que está sucediendo, que algo está pasando porque la gente habla en clave, tienen señales extrañas, la gente actúa diferente. No son tontitos, son muy inteligentes. Aunque no se les diga nada, ellos saben que algo está pasando. Entonces, no hablar con ellos les convierte en espías que desean enterarse, anda viendo a ver qué pescan, ¿verdad? Por ahí como un radar, ¿verdad? En ocasiones pueden malinterpretar o no comprender la información que logran recabar de esa manera y hacer sus propias respuestas y esas respuestas pueden ser a veces más dolorosas que la realidad. El otro mito es que los niños no tienen suficiente capacidad para comprender el fenómeno de la trascendencia, de la muerte, de los cambios, de lo que está pasando. No es cierto. La capacidad que tienen los menores para comprender lo que pasa alrededor de la muerte, por ejemplo, es mayor de lo que las personas que pensamos, pero hay que ayudarles en este proceso. El otro mito es beneficioso procurar que no se enfrenten prematuramente a una realidad desagradable como la muerte. Sí es una realidad desagradable porque así lo aprendimos, pero en realidad la muerte es lo más natural que existe.
forma parte de nuestras vidas. Vida y muerte coexisten. Desde el momento en que las células germinativas, óvulo y espermatozoides se unen, coexisten vida y muerte simultáneamente. La muerte es parte de la vida. Sin la muerte no hay vida y sin la vida no hay muerte, ¿verdad? Son extremos de una misma cuerda. Entonces, no hay nada más obvio, evidente, natural, rutinario que la muerte. Entonces, es algo que tienen que aprender a enfrentar. La muerte forma parte de la infancia y la adolescencia. Está presente en juegos, en cuentos, en canciones infantiles, en medios de comunicación, en las noticias, en el vecindario, en el centro educativo, en fin, es, está en contacto siempre con esa información y con esos datos, con esos detalles. Así es que no es una cosa ajena a su realidad. Los niños y adolescentes no elaboran el duelo. Elaboran el duelo y a veces de manera más compleja que los adultos. Por tanto, es necesario estar pendiente de ellos. Claro que elaboran el duelo a su manera, en su tiempo y espacio para hacerlo, por supuesto, pero sí lo elaboran. Si nosotros los ayudamos, pues lo van a hacer de la mejor manera. Si no les ayudamos, pues puede complicarse. ¿Y qué es lo que se debe hacer y no se debe hacer? Son pautas que vamos a revisar más adelante. Los niños y adolescentes no atribuyen significado a los acontecimientos que suceden alrededor del fallecimiento de un ser querido. Eso es un mito. Los niños sí atribuyen significado a los eventos y esto es necesario para poder elaborar su proceso de duelo. No están ajenos a eso, ellos tienen su propia interpretación de esa realidad. Los adultos, el otro mito es, los adultos debemos proteger a los niños y adolescentes en la medida de lo posible, del dolor y del sufrimiento, por lo que es mejor que no participen en los rituales de despedida. Todo lo contrario, eso es un mito. Podemos proteger mejor a los niños o a los menores en general si los incorporamos en la medida en que su edad se adecue a ello y si ellos quieren también en los procesos familiares de duelo y los hacemos partícipes de lo que ocurre y de lo que se hace. Es importante, de acuerdo al ritual, de acuerdo a las creencias y la cultura de cada familia, que ya están familiarizados con eso, para hacerlos partícipes de esos ritos o de esos procesos, de esos rituales que tengamos en la familia. Los niños, el otro mito es, los niños no comprenden los rituales, por lo que es mejor que no acudan a ellos. Mentira. También los adultos pueden ayudarles a comprender los rituales y permitir que participen en ellos en la medida de lo posible y si ellos lo desean. Es explicarles, es decirles, así como les explicamos un montón de cosas con respecto a las semillitas, con respecto a las plantas, con respecto a la comida, con respecto a lo bueno y lo malo, con respecto a los juegos adecuados o no. Ellos entienden. Entonces hay que explicarles qué es lo que se hace, cómo se hace, por qué se hace, qué significa, qué sentido tiene, en fin. Creer que ellos no saben o que no deben saber son mitos. Y esos mitos están basados en nuestros propios miedos, en realidad. No tiene que ver con los miedos de los chicos. Son los miedos nuestros de explicarles a ellos, de qué decirles, de cómo van a reaccionar y qué voy a hacer yo con esas emociones y esas reacciones del niño, de la niña, del adolescente. Es nuestro miedo, es nuestra inseguridad lo que nos inhibe ser más espontáneos y ser honestos y transparentes con los chicos. La pena y sus etapas de desarrollo. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a la edad, pues así va a ser los procesos que tengan los chicos, ¿verdad? Entonces, a menor edad, pues menos comprensión tienen. Digamos, de menos de 2, 3 años, por ejemplo, el grado de comprensión de la muerte no existe. No hay una comprensión cognitiva del concepto de muerte. Es una separación que le causa cambios importantes que los asusta, que les da miedo, que lloran, es una sensación de abandono, principalmente lo viven como un abandono y no tienen idea de temporalidad, si es algo permanente o si es algo momentáneo, circunstancial, de corto tiempo, de largo tiempo. Ellos no manejan eso, simplemente lo ven como un abandono. Entonces, a esas edades es cuando lloran, cuando el papá y la mamá se van para el trabajo o los hermanitos para la escuela, que lloran y no quieren que se vayan, que se queden, pero una vez que ya entran y los distraen, ya les pasa.
Y uno se va con el corazón destrozado, con el nudo en la garganta, hecho leña para el trabajo, y ellos quedan llorando y un minuto después están jugando, están riendo, están comiendo, están haciendo otra cosa, ¿verdad? Porque no tienen esa cuestión de temporalidad. Posibles manifestaciones de la pena en esa etapa: inquietud, irritabilidad, llanto, disminución de la actividad, sueño, eh, a veces hasta pérdida de peso si es un estrés muy severo para el niño, si tiene un apego muy, muy fuerte o grandes temores, ¿verdad? Mucha angustia, son temperamentos del niño. De los 2 años a los 5 años, el grado de comprensión a la muerte que tienen es similar a dormir. Los muertos continúan viviendo de alguna otra forma, como en las fábulas, que se mueren y vuelven. La muerte es temporal y no un final. La muerte es reversible. Esa es, digamos, la idea que tienen los niños en esas edades, como que no es una cosa definitiva, sino que en algún momento la persona reaparece, como en los cuentos, ¿verdad? Como en algunos cuentos o como en las fábulas principalmente. No tienen tampoco ese concepto de para siempre o de nunca. Eso todavía no lo tienen incorporado. Entonces, ¿qué posibles manifestaciones pueden darse en esa etapa? Por ejemplo, si es similar al dormir, hace muchas preguntas relacionadas con aspectos muy concretos de los vivos que no comprende cómo realizarán los muertos, como cómo se va a bañar, qué van a comer, cómo se sienten, y está lloviendo, no se va a mojar, ¿verdad? Cosas de ese tipo. O cuándo se va a despertar. Eh, Trastornos de la alimentación y el sueño y el control de esfínteres. Puede ser que tengan regresiones, que tengan temores, que tengan fobias nocturnas, que si ya era un niño que ya no se orinaba en la cama, puede ser que retorne a eso. Si yo dejo la chupeta, posiblemente quiera otra vez la chupeta o volverse a comer el dedo si tenía ese hábito. Miedo al abandono, puede hacer rabietas. Si alguien se va, se asusta, se siente que tal vez no lo vuelva a ver mucho rato, como la persona que partió o que falleció. Exteriorizan el pensamiento mágico de em, pensé, o algo que le causó esa muerte. O sea, a veces, como no entienden por qué no vuelve, a veces se sienten culpables. ¿Será que yo hice algo? ¿Me porté mal? ¿Le dije algo? ¿Pasó algo que hizo que esa persona se fuera y no volviera? ¿Qué puedo hacer para remediarlo? ¿Qué hago para que vuelva? ¿Será mi culpa? Por eso es importante aclararle las cosas, porque los chicos fácilmente asumen culpas de cosas que no corresponden, incluyendo la separación de los padres, enfermedades de hermanitos, etcétera, ¿verdad? Se sienten culpables que tal vez hicieron algo que provocó ese pleito, esa circunstancia, esa situación, ese abandono, ese despido, esa muerte o ese divorcio. Entonces, es importante que los niños conozcan las cosas, hay que hablar con ellos, hay que aclararle las dudas. Desde los 6 años hasta los 9 años, la muerte está personificada como un espíritu, como un esqueleto, como un fantasma. La muerte es final y asusta. La muerte no es universal, es decir, no sucede, le sucede a otros, pero nunca me va a pasar a mí, ¿verdad? Esa es, digamos, la fantasía o la forma de pensamiento de los chicos de 6 a 9 años. Em, ¿Qué manifestaciones emocionales puede tener? Curiosidad sobre la muerte, hacer preguntas concretas, podría tener fobias escolares, fobias nocturnas, miedo a quedarse solo, miedo a la oscuridad, miedo a dormir solo, curiosidad sobre la muerte, hacer preguntas concretas. En algunas ocasiones se pueden presentar comportamientos agresivos, eh, o de ansiedad también, o comer mucho, manifestaciones hipocondríacas, sensaciones de abandono, puede dolerle la pancilla, puede hacer asma o desarrollar alguna alergia si es que es alérgico, puede somatizar, ¿verdad? Y miedo del abandono, de quedar solo, ¿verdad? Mayores de 9 años, todo el mundo muere algún día. La muerte es final, es irreversible, incluso yo puedo morir. Entonces ya tiene un concepto de universalidad de la muerte y de la vulnerabilidad. O sea, me puede pasar a mí y le puede pasar a alguien de mi familia también.
Posiblemente también a esa edad ya hayan perdido o alguien de la familia o algunos de sus compañeritos, amiguitos o en el vecindario, tal vez ha fallecido también algún pariente cercano de sus amiguitos y entonces se vulnerabilizan y piensan, puede haber sido mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi abuelita, ¿verdad? Entonces, les da ese miedo de que me puede pasar a mí. Posibles manifestaciones pueden ser estados de alteración emocional, sentimientos de culpa, enojo, vergüenza, ansiedad, a pensar sobre su propia muerte o cambios de humor, miedo al rechazo, temor por no querer diferenciarse de sus compañeros, o sea, que todo el mundo lo vuelva a ver, ser señalado, ser visto, ser como más evidente en su proceso si es un factor personal o también si es familiar. Sobre todo si ha habido compañeritos que se han enfermado y han fallecido, por ejemplo, por cáncer, por leucemia, por accidente inclusive. Puede tener trastornos alimenticios, trastornos del sueño, conducta regresiva, pérdida de interés a la realización de actividades, conductas impulsivas, culpa por haber sobrevivido, sobre todo cuando se trata de la muerte de un hermano o hermana o un compañero. Eso es muy importante. La culpa al sobreviviente se da en adultos también, ¿verdad? Se da en adultos también. De mejor me hubiera pasado a mí, no al otro, ¿por qué a él y no a mí? Ese tipo de cosas pasan en adultos, pero también en los niños. Cuando ven a sus padres sufrir mucho por la muerte de un hermanito, a veces piensan que si hubiera sido ellos, tal vez hubieran sufrido menos. Tal vez si hubiera pasado a mí, hubiera sido diferente. ¿Verdad? Porque ven que los que sufren tanto que piensan que tal vez si hubiera sido de ellos hubiera sido menos dolor, porque no tienen esa claridad en el proceso de duelo de los padres. También se da la culpa al sobreviviente cuando es por accidentes también, ¿verdad? Entonces, eso es muy frecuente en el ser humano, tanto en adultos como en niños. Recordemos también los duelos de separación de los padres, entonces también son situaciones en que los chicos no les gusta sentirse como evidenciados de tener una situación como particular o diferente a muchos compañeritos, por ejemplo, cuando hacen regalos para el Día del Padre, Día de la Madre, no tengo a mi papá, no tengo a mi mamá porque están separados o porque son padres solteros o porque están divorciados o porque han fallecido. Entonces se sienten diferentes, se sienten en desventaja y para ellos también eso es un duelo social. Entonces está el duelo personal de la ausencia del ser querido, pero además un duelo social donde se sienten diferente y se sienten culpables y se sienten a veces victimizados por la situación. Entonces, a veces hacerle el regalito a otra persona, digamos a la abuela, a un tío, etcétera, a veces eso ayuda porque puede sublimar, proyectar, desplazar ese sentimiento en ese regalo hacia otra persona y no siente ese vacío de que yo quién le voy a dar el regalo o para qué voy a hacer el regalo, ¿verdad? Entonces vea la cantidad de emociones que manejan los chicos, ¿verdad? Y que nosotros no le damos importancia, no les tomamos en serio, no les explicamos las cosas o los descalificamos sus sentimientos. Decimos, pero ya eso no es para tanto. Usted no es el único. O no, mire que de por sí. No. Así como nosotros necesitamos que nos den contención, apoyo y vamos donde un amigo, una amiga, un pariente a hablar del duelo y que nos abracen y llorar juntos, los chicos también lo necesitan, también son personas. No son adultos, pero son personas y sienten y sufren y necesitan apoyo, necesitan ser escuchados, necesitan ser contenidos, necesitan seguridad. Es importante que los adultos les demos eso. ¿Qué factores pueden inhibir el proceso de duelo en los niños? Si ellos tienen su proceso de duelo a su manera, de acuerdo a su edad y sus fantasías y sus explicaciones, pero hay factores ambientales o familiares externos a ellos que pueden em, inhibir su proceso de duelo, que les puede complicar su proceso de duelo. Uno de esos factores es, por ejemplo, la inhabilidad de los adultos que los rodean, que los están criando, a elaborar y sentir el duelo. O sea, si los adultos que rodean a esos niños
se desbordan en el duelo, no tienen la habilidad para manejar las emociones, este, están sumamente sufridos por el asunto. Eso puede ser que al niño lo impacte mucho. Pero si lo hablamos, si expresamos delante de ellos, no ocultar las emociones, porque eso no es bueno. Ellos tienen que darse cuenta que uno también sufre, que uno también llora y que eso es bueno y que es importante y que podemos compartir el llanto y que podemos compartir el sufrimiento. No debemos ocultar las emociones. Las emociones es también es lo más natural que existe en el ser humano. Eso nos hace humanos, precisamente. Entonces, pero si el desbordamiento es muy fuerte, qué sé yo, hay gente que agrede, que patea paredes, que bota cosas, que maldice, y un montón de cosas así, pues los chicos se asustan, ¿verdad? Y puede ser que eso les inhiba también su proceso de duelo. La inhabilidad de los adultos que lo rodean de tolerar el dolor del niño y de permitirle que exprese su dolor. Le niega los sentimientos y no le permite su expresión. No llore, no llore tanto, no haga berrinche, no se enoje, pórtese bien. Pero si está sufriendo, por algún lado tiene que salir ese dolor que siente y ese susto, ese miedo o esa incomprensión de lo que está pasando, depende de su edad. Entonces, de alguna forma tiene que expresarlo. Igual que nosotros lo expresamos, llorando, hablando y a veces hasta renegando. Y pues los chicos también. ¿Verdad? Es una necesidad y es una prioridad también. Entonces debemos permitirles que se expresen. Si nosotros no aguantamos eso, nos duele que les duela, es totalmente normal y natural, pero no se vale inhibirlos para que no expresen sus sentimientos. Si a nosotros nos cuesta darles esa contención, pidamos ayuda. A otros familiares, otros parientes podrían suplirnos en esa tarea también. Es un trabajo de equipo, es un trabajo de grupo familiar también. Inclusive a veces los maestros o los profesores ayudan también un poco en esos procesos. La falta de seguridad en el ambiente que cuida al niño también es otro factor que puede inhibir el proceso del duelo en los niños. Miedo acerca de la vulnerabilidad de los adultos eh, que lo rodean. Entonces, por ejemplo, hay niños que inhiben su duelo para no hacer sufrir a los otros, porque ve a los adultos, a los dolientes muy vulnerables y entonces no quiere como empeorar la situación y los niños esconden sus sentimientos. Los niños son muy valientes y son muy inteligentes también, más de lo que nosotros creemos. No los subestimemos. Yo me acuerdo en cuidados paliativos del Hospital de Niños, por ejemplo, con los chicos en fase terminal. Bueno, son mis héroes, definitivamente. Yo aprendí mucho con ellos, eran mis maestros. Definitivamente los niños son mis maestros. Ellos, por ejemplo, podían tener dolor, podían sentirse mal y tener dolor con mayúsculas, ¿verdad? Con mayúsculas, suficiente dolor físico y dolor emocional también. Y muchas veces lo ocultaban, sonreían, y hacían cosas como si no estuviera pasando nada, solo para proteger a sus padres, para que sufrieran menos, para que se preocuparan menos, para que se angustiaran menos, para que estuvieran más tranquilos. Son súper valientes. No tenemos idea lo que ellos pueden aguantar, disimular, tolerar, con tal de proteger a sus seres amados también. Entonces, si los adultos que los rodean, los dolientes, están muy vulnerables, ellos posiblemente van a esconder sus emociones para proteger a sus seres queridos también. Eso inhibe su proceso de duelo y puede llevarlos a hacer duelos complicados también. Eh, la falta de los cuidados de un adulto que pueda estimular y apoyar durante el proceso de duelo en los niños. Niños muy solitarios, ambientes muy solitarios, adultos muy descuidados, muy introvertidos, muy metidos en su mundo, que socializan poco con los menores de edad, son ambientes no muy favorables del apoyo y el soporte emocional que los chicos requieren para su proceso de duelo. La confusión acerca de la muerte, los hechos que rodearon la muerte de alguien, eso también puede ser un factor que inhibe el proceso de duelo en los niños si no se les ha aclarado las cosas a ellos, si no se les ha hecho suficiente énfasis en las circunstancias. Entonces, por ejemplo, depende de la edad de los chicos también, si
Si alguien murió porque se fue en ambulancia y murió de camino, murió en el hospital, no volvió más a la casa. Bueno, no siempre que hay una ambulancia o no siempre que alguien lleva en ambulancia, necesariamente va a morir. Entonces también hay que explicarles eso para que no vivan con ese temor y esa angustia si oyen una ambulancia o si alguien más de la familia hay que llevarlo en ambulancia o a ellos mismos, que hay que llevarlos en ambulancia, no significa que van a morir. Esa persona murió porque tenía esta condición, pero no todos los que van en una ambulancia van en esa condición y no todos van a morir. No todos los que están en un hospital van a morir tampoco. La mayoría se curan, se sanan y vuelven a sus hogares. Solo se mueren aquellos que tienen tales o cuales situaciones. Entonces, esas cosas son importantes hablarlas y aclararlas. Hablarles de la muerte como algo natural. El día y la noche mueren día por día. Nace el día, muere la noche, nace la noche, muere el día. Las plantas, los animales, todo tiene un ciclo de vida. ¿Cuántos días puede durar una mosca, una mariposa, un ser humano? ¿Cuál es el promedio de vida de un perro, de un gato, un caballo? En fin, son temas que se pueden hablar para que ellos vayan conceptualizando la temporalidad, los promedios de vida, este, y que todo tiene un ciclo y que en algún momento un ciclo se acaba. Igual, por ejemplo, de los ciclos de la vida. También son duelos las etapas de la vida. Morimos de la primera infancia, la segunda infancia, la tercera infancia, la adolescencia. Vamos muriendo a etapas en donde hay cambios físicos, emocionales, hormonales, circunstanciales, de juego, del trato de los adultos con nosotros, en donde tenemos que renunciar a muchas cosas porque vienen cosas nuevas y diferentes que tenemos que enfrentar. Eso también son duelos. El duelo, por ejemplo, el nido vacío en los padres y los adultos, ¿verdad? Cuando ya todos los hijos se van de la casa, también es un duelo, ¿verdad? Pero digamos, en el caso de los chicos, que es el tema de hoy, pues es importante aclarar que todos esos procesos de la vida, se muere a la infancia para nacer a la adolescencia, se muere a la adolescencia para nacer a la juventud, se muere a la juventud para seguir con la adultez, se muere a esa adultez para seguir con el adulto mayor y así sucesivamente. Cada etapa trae su afán, ¿verdad? Y son ciclos y los ciclos se cumplen en algún momento, igual que toda la vida como un total. El pensamiento mágico en el niño no se le cuestiona, se le explica, no se le aclara. Entonces, por ejemplo, esa es otra cosa que puede inhibir un proceso de duelo. O sea, ellos tienen sus fantasías, ellos crean su imaginación, ellos crean una historia en torno a la situación que pasó. Entonces, se le aclara las cosas, no se le, tampoco se le rechaza su fantasía, ¿verdad? Pero dice, ay, qué bien que lo viste de esa manera. Bueno, acordate que tal cosa, ¿verdad? Pues no vaya a ser que su fantasía lo esté llevando a pensar que esa persona va a volver o a pensar que él tuvo algo que ver en lo que le pasó, ¿verdad? Sino que esté seguro de que las cosas fueron de determinada manera por las circunstancias que se dieron. La inhabilidad de poder poner pensamientos, sentimientos y recuerdos en palabras. O sea, cuando los adultos no tienen esa habilidad de poder hablar acerca de los recuerdos, de los sentimientos, de lo que está pensando, de lo que está pasando, eso también puede inhibir el proceso de duelo en los niños. Circunstancias propias de la adolescencia que exacerban conflictos que son normales durante el proceso de duelo. A un adolescente a veces le cuesta mucho aceptar las cosas, es más fácil que haga tal vez rabietas, tiene intolerancia a la frustración, por supuesto, en esa edad. Entonces, un duelo puede ser algo muy marcado también en esa etapa de su vida, dependiendo de cuál es la persona que que vaya a faltar, ¿verdad? Y el vínculo que tenga con esa persona puede pasar así la afectación. Entonces, las circunstancias tienen mucho que ver. La inhabilidad cognitiva de aceptar lo final, o sea, la inhabilidad de pensamiento o mental de aceptar lo final, lo irreversible de la muerte. A veces los adultos no podemos manejar eso tampoco. Me parece que es mentira, no lo puedo aceptar, eso no es posible. ¿Cómo es posible que no lo pueda ver nunca más en la vida? Todo eso lo sentimos, por supuesto, y lo expresamos. Pero cuando no tenemos esa capacidad de aceptarlo de alguna manera en algún momento en el proceso de duelo de un final,
Entonces, no estamos ayudando tampoco, no estamos siendo un modelo adecuado tampoco para los menores de edad para poder procesar un duelo de una manera adecuada. La falta de oportunidades de compartir largamente los sentimientos, los recuerdos, la soledad, el dolor de la pérdida, también es un factor que puede inhibir. Ya no hablemos más de eso, ya es suficiente. No, nunca es suficiente. Hay que dar el espacio y el tiempo necesario para hablar del asunto. 1 hora, 2 horas, 3 días, un día, no sé, ver fotos, puede ser que sea reiterativo el chico en preguntar y hablar del tema. Sí, es parte de la elaboración del proceso de duelo. Lo vimos en las sesiones anteriores de la importancia que era de hablar de esas cosas en el proceso de duelo para irlo digiriendo, asimilando, ¿verdad? La inestabilidad emocional o financiera, etcétera, de la familia después de una pérdida. Hay familias que después de una pérdida se trastorna toda su dinámica y esos son factores que complican un duelo en la familia, en los adultos y por supuesto que también en los niños. Si hay factores que van a complicar un duelo en adultos, obviamente si hay niños en esa familia también se van a ver afectados directamente por esa inestabilidad financiera, emocional, circunstancial que tenga que sufrir la familia con cambios drásticos de acuerdo a la pérdida que se tenga. Y esta otra parte es muy importante, la asignación o reasignación de roles y responsabilidades que son inapropiadas para la circunstancia, edad o desarrollo emocional, psicomotor, etcétera, del niño o de la niña. A veces un chiquillo de escuela o una chiquilla de escuela o de colegio le dicen, ahora sí, usted es la mamá de la casa o usted es el papá de la casa, usted es el hombre de la casa, usted es la mujer de la casa. Eso no es cierto. Eso es lo más injusto que podemos hacer, asignarle un rol que no le corresponde, que no es de su edad, que no tiene condición ni físicas, ni emocionales, ni mentales, ni económicas, ni de ningún tipo. El niño es niño y el adolescente es adolescente. Esos roles le tocan exclusivamente a los adultos, no a los chicos. Cintia, aquí vienen algunos comentarios. Muy importante, qué difícil darles apoyo si uno como adulto nos cuesta manejar los duelos. Claro que sí, por supuesto, porque el duelo recordemos que el duelo es un tabú en nuestra sociedad. Entonces, igual la muerte y el sexo son dos tabúes muy importantes y son temas que no se hablan. Entonces cuesta mucho, pero podemos decirles que nos duele mucho, que estamos muy dolidos y que es normal y que eso es natural y que si ellos se sienten igual, que es también importante y sentirlo juntos, compartir el sentimiento, eso es importante. Rocío Hernández dice que es muy interesante, si es difícil aceptar una muerte para un adulto es mucho más difícil para un niño, pero creo que no hay que mentirles, no darles explicaciones fantasiosas, es correcto. Decir que su abuelito se durmió, quedó dormida, se fue pero va a volver o anda en un viaje muy largo, eso no es cierto. Crea expectativas de que algún momento va a regresar y nunca va a pasar. Se sienten frustrados, se sienten abandonados, se sienten asustados, no entienden por qué no volvieron, se pueden sentir culpables, pueden tener fobias nocturnas y les va a complicar los duelos a futuro también. Entonces, asignar roles y responsabilidades inapropiadas para los menores de edad es la crueldad más grande que podemos hacer, porque están en duelo también, están sufriendo también y les están encargando un papel que no les corresponde. El desarrollo mental del niño en el momento de la pérdida y cuáles son sus intereses al momento influyen profundamente en su experiencia de duelo. Discuta abiertamente con toda la verdad de los hechos relativos a la muerte en general o a la muerte específica. Dele permiso al menor para que experimente el proceso del duelo, conversando sobre sus sentimientos y haciéndole sentir al niño seguridad suficiente como para que sus sentimientos más íntimos salgan. No inhiba sus sentimientos aun cuando sea doloroso para usted. Module sus expresiones de dolor. Compártalas. Identifique y provoque identifique y provee adultos adecuados para los niños muy pequeños que han perdido a sus padres. La mejor red de apoyo que puedan tener en la familia hay que dárselos. Recuerde que el proceso del duelo en los niños a veces se evidencia en forma intermitente. El duelo del niño se expresa a través del juego, de actuaciones, de comportamientos, creaciones artísticas, dibujos.
¿verdad? Y el dolor va y viene, va y viene. A veces juegan, ríen, gritan, están felices y en otro momento dado van a estar muy tristes y llorando. Y eso es totalmente normal. A nosotros también nos pasa. Esté al tanto de lo que es el pensamiento mágico en los niños. Trabaje para aclarar cualquier tópico y para minimizar cualquier culpa que el niño sienta por la muerte del ser querido. A veces con los niños se puede trabajar, por ejemplo, con colores. Este, digamos, uno dibuja un muñequillo y decir, bueno, ¿dónde sentís tus emociones? ¿En qué parte del cuerpo? Y le ponemos ahí un color. ¿De qué color son tus emociones? ¿Cómo están tus emociones hoy? ¿De qué color están? Y vamos monitoreándolo a través también de juegos y de fantasías. Podemos hacer cartas, podemos inflar globos, podemos hacer muchas cosas, rituales de juego con ellos para que ellos tengan su propio ritual para elaborar su duelo con respecto a la persona que se haya ido, inclusive con las mascotas, ¿verdad? También. Por ejemplo, también a veces yo se los comparo a los chicos con las olas del mar, que las emociones van y vienen, suben y bajan como las olas del mar. Entonces les pregunto, dibújame tu mar, dibújame tus olas, cómo están tus emociones, este, pongámosle color, pongámosle intensidad, pongámosle forma y vamos monitoreando cómo va ese oleaje a lo largo del proceso de duelo. Tome una perspectiva familiar em, sobre, digamos, la profundidad, cómo altera la dinámica familiar esta pérdida. Si usted tiene esa perspectiva de cómo es la dinámica familiar ahora a partir de ese duelo y los cambios dinámicos de la familia, entonces tengamos consistencia en ciertos patrones, en ciertos roles, en ciertas cosas, para darle cierta seguridad a los menores de edad, que se sientan lo más confortables posibles a pesar de los cambios drásticos y circunstanciales que se puede estar viviendo. Y hablar con ellos abiertamente, bueno, ahora todo es diferente, todos nos sentimos diferente, todos estamos mal, todos tenemos que acostumbrarnos, etcétera. Que vean que es una cosa de todos, que no solamente es de ellos o solo de los adultos, que es de todo el grupo familiar. Trabaje para que la reasignación de roles en la familia después de la muerte sean apropiados a la edad y desarrollo emocional de cada miembro de la familia. Recuerde que los niños crecen con ese duelo, con la pérdida y que frecuentemente van a necesitar más información o trabajar más sobre puntos diferentes en sus vidas. Ayude a los niños a recordar a su ser querido que murió, a integrar sus recuerdos apropiadamente en sus vidas, a crear momentos y espacios para recordar, ver fotos, hacer cosas que hacían en común con las otras personas, ir a los lugares donde iban o frecuentaban, ¿verdad? Eso a veces les ayuda. A veces ellos no quieren hacer eso, tampoco los podemos obligar, ¿verdad? Pero si ellos quieren, eso facilita muchas veces el ir asimilando ese vacío, ¿verdad? Incorporándolo para ir haciendo una nueva rutina, para pasar de la etapa de desorganización a irse organizando poco a poco en la nueva normalidad que va a ser con ese vacío, sin esa persona. Recuerde que un niño que experimenta la muerte súbita de un ser querido va a necesitar apoyo y ayuda extra en manejar una respuesta no anticipada de duelo, producto de muertes inesperadas. Eso es otro concepto importante, digamos, el duelo anticipado. Cuando hay una enfermedad y hay un proceso de enfermedad larga en donde se sabe cuál va a ser el final, se puede ir haciendo un duelo anticipatorio, se va por etapas, la persona se va agravando poco a poco y podemos ir manejando ese proceso poco a poco, nos vamos preparando, tanto los adultos como los niños, ¿verdad? Y todo es un proceso de duelo anticipatorio, así se llama. Pero cuando las muertes son súbitas, no hay chance ni de agarrar aire, ¿verdad? Este, a todos nos toma por sorpresa, a todos nos impacta profundamente y a los chicos también, por supuesto. Entonces, al no poder ellos anticipar la situación, el impacto también en ellos es a veces más fuerte por sus fantasías, por su inmadurez también. Si nos impacta a nosotros, los adultos, ahora imagínense los menores. Entonces, la red de apoyo y contención que deben de tener es sumamente importante. Si nosotros, los que los rodeamos, estamos directamente a cargo de ellos, no tenemos esa posibilidad, esa capacidad o no estamos emocionalmente lo mejor posible para eso, busquemos ayuda. Para esas son las redes de apoyo. Mari Rojas dice,
Qué importante el tema tratado, excelente que se ofrezcan a través de un medio. La felicito, muchas gracias. Sí, es importante, pienso yo, porque son temas que no se hablan mucho, ¿verdad? Como les decía hace un rato, el sexo y la muerte son tabúes sociales, en nuestra cultura por lo menos, y cuando se trata de esos temas con menores, a todo mundo se le para la peluca, realmente, ¿verdad? O sea, la gente no sabe qué hacer con eso, es como la papa caliente y todo el mundo se la tira encima porque nadie quiere asumir ni la responsabilidad, ni la dedicación, ni la capacidad, ni nada para hablar de esos temas, ni entre nosotros los adultos, y mucho menos con los menores. A veces un adulto habla mira, yo he estado pensando que cuando muera, tácata, tácata, tácata. Yo quiero que cuando yo muera, esto y esto y esto. Aquí están todas las cosas ya listas, ya hice testamento, ya hice todo. Aquí queda por si acaso pasa algo. No está pasando nada, ni hay ninguna enfermedad ni nada, pero hay gente que es muy previsora. Y entonces los hijos, otra gente dice, ay, qué necrofílica que estás, o qué necrofílico que estás. No, no es necrofílico, es natural, es lógico, porque eso va a pasar en algún momento, en 100 años, en 5 años, en 30 años, en 50 años o en un día. Yo no lo sé, pero que me va a pasar porque eso es inevitable. El cuándo y el cómo nunca no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que va a pasar y punto. Prever esas cosas es importante, hablarlas es importante. No se preocupen si tal cosa, no se preocupen si tal otra, o que me gustaría que fuera así, o me gustaría que fuera así, ¿verdad? Y la gente dice, pero no hables de eso, ¿para qué? Eso es horrible, pero ¿para qué acaso se está muriendo? Ay, qué temas los tuyos, qué varas, estás jodida de la cabeza, le falta un tornillo, en fin, descalificamos muchas veces esos temas, pero esos temas son importantes y son serios y son necesarios. Lo que se debe y no se debe hacer cuando se apoya a los niños en duelo. ¿Qué es lo que sí se debe hacer? Tan pronto como ocurra una muerte, se le debe comunicar a los niños lo sucedido, preferiblemente en un ambiente familiar y por alguien muy cercano a ellos, que sea, digamos, afectivamente o sentimentalmente cercano a ellos, que les dé esa seguridad. Incluye a los niños en las conversaciones acerca de la enfermedad y la muerte de las personas queridas, antes o después de la muerte. Inclusive, me acuerdo que nosotros muchas veces tuvimos que ir a dar charlas a colegios y a escuelas cuando había un niño o niña o un adolescente que estuviera enfermo y en proceso de fase terminal, teníamos que ir a veces a la escuela a dar una charla y explicar lo que estaba pasando y hacer un proceso de duelo anticipatorio con el grupo. Otras veces lo hacíamos ya post-mortem, después de que fallecía y el grupo quedaba muy afectado. Entonces íbamos a las escuelas a dar apoyo, contención, información y hacer tal vez como un ritual con los chicos del grupo de compañeros del niño, del menor que había fallecido, ¿verdad? Esas cosas son muy importantes. Los educadores también necesitan a veces ese soporte y ese apoyo porque sus alumnos también son seres queridos. Sea honesto y simple en sus explicaciones. La explicación apropiada para la edad. Observe cuidadosamente las reacciones del menor conforme se va dando la información y permita que las preguntas del chico sea su guía para hablar. Ellos nos van dando la pauta realmente. A veces les vamos a hablar de algo que realmente ya saben. A veces decimos, mira, tengo algo que decirte importante. Sí, ya sé que se va a morir o que pasó tal cosa, ¿verdad? O ya se murió. Ya ellos saben. Y a veces nos sorprenden con sus respuestas. Si uno va después de elaborar y dar 30 vueltas en la jupa, ¿cómo se lo voy a decir? Cuando llegas a decirlo ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, a veces facilita. Entonces, bueno, ¿qué pensás de eso? ¿Cómo te sentís con eso? ¿Qué no te queda claro? ¿Qué dudas tenés? Entonces, explicarle un poco más y toda esa cuestión, ¿verdad? A veces ya saben, a veces no saben y lo toman por sorpresa, pero entonces ahí pues oigamos sus preguntas y contestemos de acuerdo a lo que vayan preguntando. Incluya a los niños en los rituales funerales. Pregúnteles si desean ver el cuerpo o no. No los obliguemos a ver el cadáver. Si quieren verlo, está bien. Pero si no lo quieren ver, hay gente que los llevan y los obligan a que lo vean o hasta a veces que lo toquen. O sea, eso me parece como que es un irrespeto también hacia la voluntad del menor, porque eso a veces los asusta y les tienen pesadillas después. Si quieren hacerlo, si es algo espontáneo de ellos, maravilloso. Pero si no quieren ni arrimarse, no los obliguemos. Seamos respetuosos al proceso individual y personal de cada ser humano para elaborar su duelo.
Incluye a los niños en los rituales. Pregúnteles si desea ver el cuerpo o no. Explíqueles qué es lo que pueden esperar. Por ejemplo, que no se ve igual, que está muy pálido, que se ve como si estuviera dormido, pero no está dormido, pues es diferente, que no se mueve, que tiene los ojos cerrados, que tiene algún raspón o algún morete, que no está respirando, ¿verdad? Permita que el niño tome sus propias decisiones en ese momento. Sí hay que prepararlos antes. Igual, por ejemplo, en casos operativos de hospital de niños, que el pacientito estaba por fallecer, entonces la familia llegaba, el papá, la mamá, abuelitos, hermanitos, ¿verdad? Para que se despidieran en el hospital o a veces en la casa, pero digamos sobre todo cuando era en el hospital, porque si estaba a veces en cuidados intensivos, em, pues entonces estaba con respirador o con mangueritas, con suero, con vías, etcétera. Entonces, antes de llevarlos al hospital, primero les preguntábamos si querían ir a ver al hermanito. Si decían que sí, cuando estábamos en el hospital, les explicábamos, bueno, está en un cuarto así asá, la camita es asá, vas a ver esta manguerita, vas a ver esta maquinita, y cuando ya estaban ahí, ya el impacto y la sorpresa es menos severa y se les explica, ve, esto mide tal cosa, esto suena así porque es el corazoncito que está sonando, esto es para que se sienta mejor, esta es una medicinita que le estamos poniendo para que esté más tranquilo. Puedes tocarlo, puedes hablarle, puedes decirle, irlos llevando y familiarizando poco a poco con el entorno que van a ver y explicarles, eso los hace sentirse más tranquilos, em, tienen menos fantasías, les queda más claro el panorama y les es más fácil inclusive despedirse y asimilar lo que está pasando. Entonces a veces dicen, no, ay, es que no, eso es muy grotesco, eso es muy cruel. Eso es lo natural y eso es lo que está pasando. Esa es la realidad. Y la realidad es cruel, es dura, pero es la realidad. No podemos hacerle un mundo de fantasía. Ahora, si el chico no quiere ir, maravilloso, no se le obliga. Pero si quiere ir, preparémoslos. ¿De qué se va a enfrentar? ¿De qué va a haber? Bueno, vamos a ir a un salón donde hay varias sillas, hay muchas personas llorando porque todos estamos tristes, pues también estás triste. Hay una caja así asá y adentro de la caja está así asá y se ve de esta manera. O sea, explicarle qué va a encontrar para que no lo tome por sorpresa o se vaya a asustar. Sobre todo si es la primera vez que van a ir a un funeral. Sea honesto con sus sentimientos, expréselos llanto, tristeza, dolor. Esto le ayuda a los niños a comprender que expresar sentimientos está bien, que no hay que ocultarlos, que es natural, que es normal y que es correcto. Esté al tanto del desarrollo de la capacidad y los niveles de entendimiento y comprensión de parte del niño. Espere respuestas inesperadas, porque los chicos son increíbles con las cosas y las salidas que tienen. Son lo más lindo que hay. Estimule, apoye al niño a hacer preguntas, no importa cuán absurdas o bizarras o mórbidas sean, y comparta las ideas y los miedos con los niños. Mantenga las líneas de comunicación abiertas. Hágale saber a los niños que cuando ellos están listos para hablar, usted va a estar deseoso de escucharlos. Hable con los niños sobre la causa de muerte, les ayuda mucho a clarificar cómo comprenden ellos lo que ha sucedido. Les aclara cualquier información equivocada que tengan y además les ayuda a no culparse a ellos mismos de lo sucedido. Lo que no se debe hacer. No trate de proteger a los niños del conocimiento de la enfermedad o de la muerte. Las conjeturas que sacan los niños debido a su gran imaginación pueden ser mucho peor que las verdades mismas. No deje de mencionar o de hablar sobre la persona que se murió por miedo a traer recuerdos dolorosos a los niños. Tanto como los adultos apreciamos las oportunidades para compartir las alegrías y las tristezas y las lágrimas, las memorias y los recuerdos de los nuestros seres queridos, los niños también. Entonces no evitemos hablar de la persona que no está para que el niño no sufra. No, no, tal vez él quiere hablarlo. Tal vez le alegra hablar de eso, tal vez lo haga sentirse mejor y no necesariamente más triste. Y si lo hace sentirse más triste, pues qué bien, porque también lo necesita expresar. Los niños parecen que siguen jugando normalmente como si nada hubiera pasado, inclusive con gozo después de que se les comunican noticias dolorosas. ¿Por qué? Porque la capacidad de atención y de concentración de los niños varía de periodos cortos a periodos más largos según la edad, y los niños tienen dificultad para mantener o para sostener emociones muy intensas en sus cuerpos y en sus mentes por largos periodos. Entonces, los vemos por eso que cambian de conducta
muy frecuentemente, ¿verdad? O sea, fueron gritando y riéndose y jugando como si nada, y después puede ser que estén tristes y llorando. Eso es totalmente normal. A veces esos gritos y el correr es una forma de liberar esa energía que las presiona tanto de ese dolor que sienten o ese susto que sienten o esa angustia que sienten que no saben qué hacer con eso. No use frases tales como Dios se lo llevó, la abuela se fue a dormir, papá se ha ido a un largo viaje, etcétera. Esos son mentiras. No mintamos, seamos honestos. No obliga a un niño a asistir a un funeral o ver un cuerpo si no lo desea. No sobreestime la capacidad de comprensión de un niño, incluyendo los adolescentes. Toma mucho tiempo no tener el pensamiento mágico. O sea, no puede decir, ya está muy grande para que diga eso, para que piense eso. No. Cada quien tiene su proceso de madurez, su evolución personal e individual. Entonces, los adolescentes también tienen pensamiento mágico, bueno, los adultos también. O sea, el pensamiento mágico es inherente al ser humano, por eso somos creativos, imaginativos, ¿verdad? Siempre nos acompaña. Ahora, a más madurez y más edad seríamos más realistas, por supuesto, pero no significa que un adolescente o un chico de cierta edad ya no tenga pensamientos mágicos. Claro que sí, y son muy válidos, ¿verdad? Entonces no los descalifiquemos, no los subestimemos. No subestime el poder de los pensamientos de los niños ni su dolor por la pérdida. Solamente porque no estén hablando de eso o porque no muestren un duelo como el de los adultos, no significa que no estén sufriendo o no lo estén elaborando. A los niños les cuesta mucho expresar sus emociones verbalmente. Siempre lo hacen a través de juegos, por lo general. No niegue o critique cualquier expresión de sentimientos que los niños hagan. Permítale expresar al niño en su lenguaje y su forma su dolor. Esto les permite sacar el dolor y continuar con el proceso de duelo. Les ayuda a cicatrizar. Y bueno, si tienen la culpa el sobreviviente, pues también, pues hay que hablar de eso con ellos y decir, no, él fue el que se enfermó, no fuiste vos, no te tocaba a vos, ni a nosotros tampoco. También yo hubiera querido ser yo en vez de él o ella, pero bueno, así fue la circunstancia, así fue, ese fue su ciclo, igual que fulanito, sutanito, el perrito, el gatito, la flor, no sé. Hay muchos ejemplos que poner y todo depende también de la edad de los chicos, ¿verdad? Entonces, si vemos el duelo como algo, sí, doloroso, sí, frustrante muchas veces, sí, claro que frustra, porque uno no quiere que la gente se vaya, pero es lo más natural que existe, o sea, es la realidad más cercana que tenemos, coexiste con la vida y es lo único que tenemos seguro. Lucy Camacho dice, excelente programa, muchas gracias. Quienes trabajamos con niños y niñas sabemos la importancia de este tema, especialmente en este momento. Por eso quise hablar de duelos en estas semanas, porque estamos en pandemia, hay muchas muertes, se esperan más muertes, y bueno, han habido muchas muertes en el mundo, pero también a nosotros nos está tocando, ¿verdad? Ya llevamos más de 600 muertos, no sabemos qué más va a pasar, cuántos vamos a tener más, cuántos por día, etcétera. No sabemos. Estamos nada más en la expectativa de cómo se va el comportamiento de la pandemia en nuestro país. Y bueno, muchas familias estarán en duelo, muchas familias están asustadas, habrá muchas familias donde se habrán enfermado personas que no se murieron, pero que es como tener la espada de Damocles en la cabeza, ¿verdad? Me iré a complicar, me iré a morir, estoy bien, estoy asintomático, pero ¿y si me da? ¿Y si no me da? ¿Y si aquel, verdad? O sea, es como complicado, o sea, no es una situación que estemos acostumbrados tampoco, es algo nuevo para todos y lo nuevo y diferente siempre asusta, siempre da dudas, siempre produce temor, siempre genera angustia, o sea, es totalmente normal, natural, totalmente biológico. Entonces, que nos sintamos mal, asustados o etcétera, es totalmente lógico. Y los chicos absorben eso, sienten eso también, se perciben el ambiente. Y es el tema que todo el mundo habla, es el tema que sale en las noticias, es el tema que sale en los periódicos. O sea, es como sería esto como tapar el sol con el dedo. Entonces, es un tema que hay que hablar, que hay que abordar y que creo que es un momento importante para empezar a hablar en familia acerca de duelos, acerca de la muerte, acerca de la vida, acerca de todas las cosas que tememos también, ¿por qué no? Y que eso se vea como algo normal y natural.
Mayron Alfaro dice, muy buen tema, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Literatura sobre temas de duelo hay un montón. Para niños, para adolescentes, inclusive aquí hay unos de Alan Wolfelt, se escribe, no sé si se podrá apreciar de alguna manera el nombre, ¿verdad? Alan Wolfelt. Tiene, digamos, consejos para jóvenes ante el significado de la muerte y el de consejos para niños ante el significado de la muerte. Está, digamos, bueno, para niños que están enfermos o así, está Carta para un niño con cáncer de Elizabeth Kubler-Ross. De Elizabeth Kubler-Ross hay varios libros de duelos muy buenos, por cierto. El Hada de las Estrellas, Recuerda el Secreto, que también es de Elizabeth Kubler-Ross, muy lindo el libro, yo lo manejé mucho con los niños, sobre todo en los grupos de duelo de niños. Digamos, los niños que han perdido hermanitos, yo tuve a cargo ese grupo como por 14 años más o menos. Entonces hacíamos un montón de cosas para hacer rituales sobre el duelo de sus hermanitos y el duelo de sus papás y un montón de cosas. Y Recuerda el Secreto fue un libro que nos ayudó muchísimo para trabajarlo con los niños en proceso de duelo y también un poco con los niños que estaban en fase terminal. Está de la editorial Trillas de María del Carmen Castro González, Tanatología, la familia ante la enfermedad y la muerte. Ya, dice la familia, vida y muerte en la familia, el ser humano ante la muerte, dolor y sufrimiento, cómo darle sentido al sufrimiento. Es también muy buen libro. Em, la historia de Lucecita, que es de una niña con leucemia. Eso es para niños terminales. El diario de Valeria, El Pony, también, este libro también esto lo hicieron dos psicólogas del Hospital de Niños de Oncología, que ha ayudado mucho también en los chicos en su proceso de despegue, de su proceso de morir, en donde hay anécdotas lindísimas, que eso es todo un tema también, de las cosas que veían, de las cosas que soñaban, de cómo se iban a ir, etcétera. O sea, maravilloso. Los chicos son maravillosos. Y hay libros también, por ejemplo, para el duelo de los chicos cuando sus padres o madres se enamoran, se hacen de una nueva pareja, etcétera. Entonces dice, mi papá está enamorado, y hay otro que dice, mi mamá está enamorada. Y hay muchos, ¿verdad? Para poder trabajar con los niños todos sus procesos de duelos y frustraciones de las diferentes etapas de su vida y las circunstancias que los rodean, que ya sabemos que no solamente la muerte, pues es el cambio de maestra, el cambio de grupo, el cambio de vecindario, el cambio de pareja de sus padres, divorcio de los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias por todo. Espero que la información sea útil y que puedan manejarlas en sus hogares, hablar de lo más naturalmente que se pueda de un tema tan natural como la muerte. Y para la próxima semana vamos a ver el tema sobre el duelo en las familias de personas que han muerto por suicidio. Y vamos a tener dos invitados. Entonces nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en Fuerza Interior. Muy buenas noches y quedan con su siguiente programa de relajación para sentirse mejor y dormir tranquilamente. Muy buenas noches y muchas gracias.